vive el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol. O digamos que no es el trabajo, sino que de la forma como vemos la vida, entonces le damos sentido en el dinero. Lo importante es que tengamos mucho dinero. La pregunta que tenemos que hacernos cuando pensamos de esta forma es ¿cuánto dinero es mucho dinero? Porque yo no sé si ustedes conocen a alguien o ustedes han pasado por la situación donde ustedes dicen, bueno, si yo tuviera esta cantidad de dinero, yo fuese feliz, estuviese súper bien. Pero resulta que logran llegar a esa cantidad de dinero y cuando están en esa cantidad de dinero dicen, bueno, no era aquí, pero si yo estuviese con esta cantidad de dinero. Y así sucesivamente van subiendo y subiendo. ¿Por qué? Eclesiastés 5, 10, 11 dice, el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Ah, Cuando nosotros basamos nuestra vida en solamente buscar el dinero, es algo similar a que estamos corriendo un maratón y cuando dicen salida, salimos corriendo nosotros en esa maratón, pero el problema es que cada vez que nosotros damos 10 pasos, la línea de meta la corren 10 pasos más atrás. Y nosotros damos 10 pasos más y la línea de meta la corren 10 pasos más atrás. Eso es básicamente lo que nos está diciendo la Biblia, que el que tiene amor al dinero realmente nunca se va a saciar de él. Siempre va a haber una rayita por encima que esta persona va a querer obtener. Pero entonces, digamos que no somos materialistas y no pensamos solamente en trabajo, no pensamos en dinero. Y el enfoque que le damos a nuestra vida es, bueno, vivamos nuestra vida para viajar, disfrutar, ir a fiestas, comer. Y ojo, no estoy diciendo que alguna de estas cosas sea mala, porque a mí me gustan todas esas cosas. De hecho, por eso están acá, porque a mí me gusta viajar, a mí me gusta disfrutar, a mí me gusta ir a fiestas, a mí me gusta comer. Estas son las cosas que a mí me gustan. La pregunta es, ¿podría yo basar mi vida en hacer estas cosas solamente? Y eso ya me daría esa sensación de que estoy cumpliendo mi cometido en la vida. Bueno, esa pregunta creo que es difícil de responder y algunos van a decir, claro, por supuesto. Otros lo van a ver y, no, yo he estado ahí a lo mejor y no creo que esa sea la respuesta. Pero la Biblia nos habla de un hombre lleno de sabiduría que antes que los milenios se dijo, yo quiero eso, yo quiero darme todos esos gustos y ver qué pasa. Ese hombre se llama Salomón y lo encontramos lo que él nos dice en Eclesiastés 2, 9 al 11. Él dice, y fui engrandecido y aumentado con todos los, disculpen, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte con toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomó hacerlas, y he aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón se tomó el tiempo de decir, ¿qué es eso que nosotros hacemos, como él dice, debajo del sol, en la tierra, que nos va a llenar? Y él dijo, si es dinero, él acumuló dinero, mujeres, bebidas, él lo hizo todo. Él dice que no le negó nada a sus ojos, no le negó nada a su corazón, todo lo hizo. Pero al final de esos días, después que había hecho tantas cosas, Salomón se detuvo a pensar y se dio cuenta de que todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. Entonces, ¿qué? Hay otro grupo de personas que dicen, yo soy de los que está cansado de estas peleas de que si es esto, que si es el otro, que si tú quieres creer eso, cree eso, si tú quieres creer en lo otro, cree en lo otro, yo no creo en nada y si tengo que creer algo, creeré en algo, yo vivo mi vida tranquilo, tampoco me afano por los lujos ni nada, yo vivo una vida tranquila. Y esto suena, entre comillas, bien,
El problema con esto es que los días de esas personas van a transcurrir y van a transcurrir las semanas, los meses, los años. Y un día estas personas van a estar en su cama en los últimos de su vida y van a hacerse preguntas. Porque cuando estén en cama pensando que la muerte ya se acerca, muchas personas se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con todo lo que he hecho, con todas mis memorias, con todo? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar cuando yo cierre los ojos? ¿Para dónde iré? ¿Los abriré nuevamente? ¿Veré algo después? Esta es una pregunta que las personas que están en su lecho de muerte, por así decirlo, van a tener que lidiar con esta pregunta. Y el motivo por el cual van a lidiar con estas preguntas es porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los seres humanos. Cuando nosotros estamos al borde de nuestros días, y de hecho yo creo que por eso es que la mayoría de las personas que creen profundamente en Dios son de edades avanzadas, porque en esos momentos es cuando más piensan en ¿ahora qué? Las personas que empiezan a pensar, y ya tengo X cantidad de años, ¿y ahora qué? Es que se dan cuenta de que realmente necesitamos algo más. Y es por eso Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha plantado en el corazón de nosotros la eternidad. Por eso es que nosotros pensamos, ¿ahora qué? Y el que no quiere creer que existe este Dios creador dice, bueno, no se preocupen porque después entonces venimos y venimos y venimos y X. Pero el punto es ese. El punto es que no importa qué veamos como la vida, siempre hay algo que va a estar faltando. Ahora, nosotros, por supuesto, como cristianos, conocemos el versículo bíblico cuando nos dicen por lo menos, ¿qué es la verdad? Muchos saltamos y decimos, bueno, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, lo de Juan 14:6, él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesucristo dice esto, nosotros tenemos que detenernos a pensar qué significa, qué está queriendo decir Cristo con esto que dijo ahí. Nosotros buscamos la verdad en religiones, buscamos la verdad en cosas, buscamos la verdad en situaciones, pero la verdad es una persona. La verdad es Dios convertido en hombre, Jesucristo, que vino al mundo a morir de la forma que vino a morir, porque no había un camino que llevara al hombre hacia Él. Entonces, Dios se hace hombre y viene a formar ese camino que lleva al hombre a la eternidad. ¿Por qué? Porque incluso la muerte no va a poder separarnos de Dios una vez estamos otra vez con Él. Ahora, estamos hablando de las formas de vivir la vida y estábamos diciendo que de acuerdo a lo que nosotros consideráramos que era la verdad, nosotros íbamos a vivir nuestra vida. Si nosotros consideramos y creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿de qué forma tenemos que ver nosotros el mundo en el que vivimos? ¿De qué forma tenemos nosotros que actuar y hacer las cosas? Es obvio entonces que si nosotros creemos en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que aprender a ver este mundo como lo veía Él. Y por eso Él vino hasta acá, porque Él vino a explicarnos a nosotros cuál es la realidad del mundo en el que nosotros vivimos, porque nosotros no podemos verlo del todo. Entonces, si pensamos en esto, llegamos, mejor dicho, a ciertas conclusiones. Una de ellas es que la vida es más de lo que nosotros podemos ver a simple vista. ¿A qué me refiero con esto? En Juan 18, 33 al 38, nos narra
la historia de que Jesús fue cautivo, los sumos sacerdotes, los sacerdotes de la época, agarraron a Jesús y lo querían matar. Ellos querían matar a Jesucristo. El problema es que ellos no podían matarlo por cuestiones de leyes y todo. Ellos no podían matar a Jesucristo. Entonces ellos agarraron a Jesucristo y lo presentaron ante Poncio Pilato. Y le dijeron a Pilato que matara a Cristo. Entonces Pilato llama a Jesús y le hace unas preguntas. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta que da Jesús es, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. ¿Qué tenemos que entender con esto? La realidad de la vida es más de lo que nosotros podemos ver. El libro de Apocalipsis nos muestra también, hay unos versículos en el libro de Apocalipsis donde se nos dice que el arcángel Miguel estaba con sus ángeles peleando en contra de la serpiente. Y el libro de Daniel nos hace ver también cómo un ángel iba a traer información a Daniel y había sido detenido por el ángel que gobernaba el imperio de Persia, dice ahí. Pero básicamente lo que la Biblia nos hace ver, lo que Cristo nos muestra, es que lo que nosotros no vemos es que existe un mundo espiritual invisible para nosotros que está teniendo un conflicto y nosotros somos básicamente el centro de ese conflicto. Existe la verdad, la mentira, el bien, el mal y están en conflicto. Y eso es lo que nos muestra Jesucristo. Cuando Cristo le dice a Pilato, le dice, mi reino, él le dice, tú eres rey, y él le dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vinieran y evitarían que pase lo que va a pasar. Pero mi reino no está aquí. Cristo está gobernando, pero nosotros no podemos ver eso en este momento. Ahora, entendemos eso, entendemos que este mundo no es solamente materia y que de hecho el mundo espiritual es más verdadero de lo que nosotros podemos imaginar. Lo otro que entendemos es que este mundo está bajo el poder del enemigo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Este mundo está bajo el poder del enemigo de Dios. En Mateo 4:8 encontramos nosotros cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo de Dios. Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches y después había sido tentado. Y fue tentado 3 veces. Una de estas, el enemigo de Dios lo llevó a una cima alta en donde le mostró todos los reinos del mundo con su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Básicamente, él está diciendo, todo esto es mío. Todos estos reinos acá me pertenecen. Si tú me adoras a mí, yo te daré estos reinos. Y por supuesto la respuesta de Jesucristo fue no. Aparte de esto, cuando Jesucristo, en Lucas 11:2, cuando Jesucristo se encontraba con sus discípulos, los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista también enseñaba a orar a sus discípulos, enséñanos tú a orar a nosotros. Y un fragmento de esa oración que Cristo les dio a sus discípulos, que nosotros conocemos o muchas personas conocen como el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En pocas palabras, ¿qué está diciendo este versículo? Lo que ya Jesús le había dicho a Poncio Pilato. Mi voluntad se hace en mi reino. Yo soy rey, yo tengo mi reino y en mi reino mis servidores escuchan y obedecen. Este no es el reino de Jesucristo. Nosotros, las personas que creemos en Dios, somos las que a través de la oración y la obediencia a Él, hacemos que la voluntad de Dios pase aquí en la tierra. Lo que quiere decir es que todas esas atrocidades que nosotros vemos acá en la tierra, todas las cosas malas que pasan acá, eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que pasen las desgracias que están pasando. Y entiendo que mucha gente diga, bueno, pero si Él no quiere que eso pase y Él es todopoderoso, ¿por qué no termina esto de una vez? Porque no va a pasar en el tiempo que nosotros lo queramos. Hay un plan, Él tiene un plan.
Y nosotros, yo que creo en Él, creo que todo va a pasar acorde como tiene que pasar. Entonces, sabemos que la vida es más de lo que simple y llanamente vemos, que el enemigo es el dueño, por así decirlo, de este mundo. Y también encontramos que la muerte, que es lo más temido para todos los seres humanos, o una de las cosas más temidas para los seres humanos, no tiene poder sobre nosotros, las personas que pusimos nuestra fe en Jesucristo. ¿Y a qué me refiero con esto? En Juan 11:25 se narra la historia de Jesucristo, Lázaro y las dos hermanas de Lázaro. Casualmente hace poco, bueno, yo digo casualmente siempre, pero hace poco estábamos hablando de esto acá. El pastor Javier está hablando de eso acá. Conocemos que Jesucristo tenía un amigo, que era Lázaro. Él era su amigo y él quería mucho también a las dos hermanas, él quería mucho a los tres. Pero Lázaro muere y mandan a llamar a Jesucristo. Y cuando le avisan a Jesucristo, Jesucristo no sale corriendo de una vez a ver qué pasaba con Lázaro, sino que él demora varios días en llegar. Cuando llega Lázaro tenía 4 días ya muerto. Una de las hermanas de Lázaro sale al encuentro de Cristo y una de las cosas que se dice en esa conversación en Juan 11:25 es que Jesucristo le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso es lo que nosotros, los seres humanos, le tememos, que es la muerte. Es básicamente la separación. Muerte es separación y la muerte que nosotros tenemos es la separación de nuestro cuerpo físico, de nuestro espíritu. Eso es lo que nosotros aquí llamamos muerte. Pero lo que Jesucristo está diciendo es que no es eso a lo que nosotros realmente tenemos que temer, a la separación del cuerpo, de la separación del espíritu, porque cuando ellos se separan, nuestra vida no acaba todavía. La muerte que tenemos que temer es el día del juicio final, donde cada una de las personas va a estar delante de Dios para ser juzgados por sus actos, por nuestros actos. Ese día, las personas van a ser juzgadas y muchos van a ser separados eternamente de Dios. Esa es la muerte que hay que temer. Ese día en donde se va a juzgar a la humanidad completa y ese día se va a decidir quiénes van a permanecer con Dios y los planes de Dios y quiénes van a ir para el lago de fuego. Entonces, Cristo nos dice que otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que ya dijimos, es que no debemos tener miedo a la muerte, porque Él ya venció a la muerte. Ahora, lo último que quería mencionar de esta forma de ver el mundo a través de los ojos de Cristo, es que Cristo no nos juzga, sino que nos salva. Muchas personas tienen esa imagen de Dios del Antiguo Testamento, por así decirlo, ese Dios regañón, molesto, que viene a castigar y a maltratar a las personas. Y hay una explicación a eso. Pero la cosa es que cualquier persona que quiera conocer a Dios tiene que ver a Cristo, porque Dios no podía ser comprendido por nosotros, por eso Él se hizo humano y habló y dijo cosas y esas cosas quedaron registradas para que cualquier persona tuviese la oportunidad de ver y conocerle a Él a través de su palabra.
Y cuando nosotros vemos a Jesucristo, Él mismo lo dice, si buscamos Juan 12, 47, 48, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Lo que está diciendo Cristo, y entendemos cuando leemos las Escrituras, es que el mundo ya fue juzgado. Es algo así como, pongámoslo de esta forma, imaginemos que estamos en un tribunal, estamos ante un juez, toda la humanidad completa. Y el juez dice, bueno, basado en esto, todos son culpables. Todos son culpables y porque todos son culpables, todos deben ir al lago de fuego. Pero entonces en ese momento, antes de que se lleven a cualquier persona, toda la humanidad completa está en línea, pasa Jesucristo y le dice, yo puedo pagar por ti. ¿Quieres venir? Sí, vente. Yo puedo pagar por ti. ¿Quieres venir? No, quédate ahí. Yo puedo pagar por ti. ¿Quieres venir? Sí, vente. Jesucristo no vino a apuntar el dedo sobre nosotros, ya eso está hecho. Jesucristo vino a salvarnos a nosotros. Cualquiera que quiera ser salvo del juicio final viene a Cristo, porque Él es el Salvador. Él es quien puede salvarlo. Él no va a juzgarnos, ya está, el juicio está hecho. Él viene a salvarnos a todos nosotros. Entonces, si entendemos esta verdad e intentamos vivir nuestra vida de acuerdo a esa verdad, entonces, ¿cómo deberíamos vivir la vida? Cuando nosotros comenzamos, el versículo bíblico que utilizamos fue Juan 8, 32, ¿verdad? Y ese versículo dice que conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Y nosotros comenzamos hablando de la verdad, de lo que era la verdad y de cómo mediante lo que nosotros entendamos que es la verdad, vamos a vivir nuestras vidas. Ahora, acabamos de ver cómo Cristo ve la humanidad y si nosotros decimos que esa es la verdad, ahora esta verdad me va a hacer libre ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué nos va a hacer libre la verdad? ¿Y de qué forma tenemos que vivir? Entonces, esa pregunta, cuando Jesucristo en Juan 8, 32 y 34 le dijo a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, la respuesta de ellos fue, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos tenían exactamente la misma pregunta. ¿Libres de qué? Y Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y a veces cuando nosotros leemos estos versículos bíblicos quedamos como en la nebulosa, por así decirlo, porque las palabras que se usan como que no las agarramos del todo bien. Y esa palabra pecado normalmente la asociamos con cosas sexuales, ¿verdad? Pero el pecado es errar al blanco. El pecado básicamente es, y la misma palabra la utilizan cuando se lanza un dardo, y el dardo no da justo donde tiene que dar. Esa palabra que nosotros llamamos pecado se puede utilizar en ese caso, o sea, es errar al blanco. Entonces, ¿cómo así de que cuando no hacemos las cosas somos esclavos? Cuando no hacemos las cosas bien para Dios, somos esclavos de esas cosas. Vamos a intentar entender esto de la siguiente forma. Mi hijo Benjamín, el más pequeño, él le tiene miedo a la oscuridad. Entonces, si nosotros estamos en la casa y él quiere buscar un juguete, el teléfono, lo que sea, y está oscuro, él me llama y me dice, papi, vamos. Y yo, pero hijo, es ahí, anda. No, vamos. Y yo, pero mi amor, si de aquí te veo,
No vamos y me tengo que parar y ir con él a buscar lo que él quiera buscar. ¿Por qué? Porque él tiene miedo a la oscuridad. El día que él entienda la verdad de que no existe nada malo en la oscuridad, nada que le pueda hacer daño a él en esa oscuridad del cuarto de nosotros, ese día él va a ser libre del temor. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que nada le iba a pasar. Cuando conoce la verdad, se libra de algo, del temor en este caso. Y hay muchas personas que son esclavas del temor porque precisamente no entienden que nuestras vidas es más de lo que vemos, que existe un Dios que está mirando, que las cosas que pasan, pasan por algo. Y que muchas veces nosotros, así queramos controlar las cosas, no podemos controlarlas del todo. Pero Dios sí puede. Entonces, como no entendemos esto, vivimos con miedo. Miren por lo menos lo que pasó en Juan 19:11. Esto es, había hablado de cuando Jesús fue presentado ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato le hace la pregunta, ¿verdad? Lo que pasó fue, déjenme explicar lo que está pasando acá. Antes de que llevaran a Jesús con Poncio Pilato, la esposa de Poncio Pilato había tenido un sueño y le dijo a Poncio Pilato como que no te metas en eso, básicamente. Entonces Poncio Pilato de por sí, como que él no quería ser el que dijera muerte, crucifíquenlo. Él no quería decir eso. Entonces los judíos lo presentan ante él le hace las preguntas y él sale y dice, yo no encuentro nada malo en este hombre. Sáquenlo y azótenlo. Empiezan a azotar a Jesús. A él le colocan una corona de espinas para burlarse de él, porque él era el rey de los judíos. Le colocan una corona de espinas, le colocan una capa púrpura, que era el color de la realeza, básicamente, para azotarlo y burlarse de él mientras lo azotaban. Después que lo azotan, lo presentan nuevamente delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le pregunta que de dónde venía, pero Jesucristo no responde la pregunta. Y Poncio Pilato le dice, tú sabes que yo tengo el poder para dejarte libre o para crucificarte. Básicamente le está diciendo, ok, tú no me respondes, tú no sabes con quién estás hablando tú. Y la respuesta de Jesús es, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. ¿Qué está diciendo Cristo? Él entendía la realidad de la vida y él sabía, sí, es cierto, tú tienes la oportunidad de decir crucifíquenlo o déjenlo ir, pero es porque la autoridad te fue dada. Todo está bajo control. Para las personas que creemos en Dios, todo tiene un porqué. Para las personas que intentamos seguir la voluntad de Él, todo tiene un porqué. No tenemos que temerle a las cosas porque nuestro Padre que está en el cielo está tomando cuidado de nosotros. Si no hemos todavía entendido bien cómo es esto de que la verdad nos hace libre, déjenme les pongo un ejemplo personal. Hace años atrás mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo mayor Lucas y obviamente como padres primerizos estamos sumamente emocionados y toda la cosa. Y un día vamos a una consulta rutinaria de Vane, yo voy con ella y le hacen el eco a Lucas. Esta historia yo sé que mucha gente acá en la iglesia la conoce, pero me va a servir para ilustrarle lo que les quiero decir. Cuando le hacen el eco, después nos llaman aparte y la doctora se sienta con nosotros, la obstetra se sienta con nosotros y nos dice que encontraron unos quistes en los ventrículos, en la cabecita de nuestro hijo, y que normalmente estos quistes estaban asociados con una enfermedad que se llama el síndrome de Edwards, y que normalmente esto es incompatible con la vida, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Lo que pasa después es que nosotros salimos de ahí, mi esposa salió obviamente devastada, yo salí haciéndome el duro,
obviamente yo haciéndome el duro para que ella no se sintiera peor todavía, terminó en un conflicto entre nosotros. Después cuando ella se va para un lado, yo me voy para el otro, cuando nos vemos otra vez, ya los dos nos venimos en llanto. Y pasaron aproximadamente un par de días en lo que se respiraba en nuestra casa era tristeza, lo que se respiraba era era un ambiente que no sabría ni siquiera describir cómo era, pero no era nada bueno, no era nada bonito, no era nada lindo. Era un ambiente gris. 2 días pasaron aproximadamente, si mi memoria no me falla, y me siento yo con mi esposa en la noche a orar. Y recuerdo que esa noche yo le pregunté a mi esposa si sí es el síndrome de Edwin. ¿Qué pueden hacer los médicos? Y ella me dijo, nada. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Me dijo, nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer o que podemos hacer en esta situación es ponerlo en las manos de Dios. Confiar en Dios. Y confiar en que Él y más nadie quiere lo mejor para nosotros. Y aceptar, sea lo que sea, que vaya a pasar. Ese día lloramos nuevamente, pero entendimos eso. Entendimos que nosotros no tenemos control de la vida, que nosotros no teníamos control de nada, que nadie podía hacer absolutamente nada. Y que fuese lo que nosotros queríamos o lo que no queríamos, nosotros como pareja estamos bajo la voluntad de Dios y teníamos que aceptar lo que fuera. En ese momento que nosotros entendimos la verdad de la vida, alguien removió una roca enorme de la espalda de mi esposa y mía y respiramos tranquilidad nuevamente. Después de esos días, nos tocó esperar 3, 4 días, no sé, 5, unos resultados y otras cosas, pero después de ese día fuimos libres, libres del miedo, libres del terror que nosotros teníamos en qué será lo que va a pasar. Eso es la libertad. Eso es, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué más puede esclavizarnos? La ira, por ejemplo. La Biblia describe a la ira algo así como un monstruo que quiere apoderarse de nosotros, tomar el control de nosotros y después hacer cualquier cantidad de cosas. En Génesis 4, 6 y 7 se da la historia, se cuenta la historia de esos dos hermanos, Caín y Abel, todos conocemos esta historia, que los dos presentaron una ofrenda a Dios, pero Abel había presentado lo mejor que tenía, lo mejor de él lo presentó como ofrenda para Dios. Mientras que Caín, pues, presentó algo, lo mejor dijo, bueno, si mi hermano lleva algo, yo llevo algo, y lo presentó. Y por supuesto Dios conocía el corazón de estas personas. Cuando Dios recibe eso, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Y en el momento que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, su hermano se llena de envidia y se llena de ira. Y miren lo que Dios le dice. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Él se dejó dominar por el pecado y terminó matando a un hermano. Pero el punto que yo les quiero dar es que lo que tenemos que ver es que la ira también son unas cadenas que nos hacen esclavos. Y muchas veces los que pagan las consecuencias de la ira son las personas más cercanas a nosotros, las personas que más amamos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Esas son las personas que peor les va cuando se trata de la ira. Pero nosotros sabemos que ya eso no tiene control sobre nosotros. Entonces, lo que nos dice
Dios es no te dejes dominar por Él, porque no tiene control sobre nosotros. ¿De qué más podemos ser esclavos? Podemos ser esclavos también de las verdades del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Si te provoca, tómalo. Si quieres hacerlo, hazlo. Si quieres decirlo, dilo. Tú eres quien gobierna tu vida, no te dejes que te digan lo contrario. Te provoca a cualquier cosa que te pase por la mente, anda y hazla. Eres tú, es tu vida. ¿Quién más te va a decir cómo vivir tu vida? Anda. Ahora, el único problema que yo veo con esto, bueno, no el único, pero el problema que yo veo con esto es que cuando le dicen a una persona, cualquier cosa que te provoque, anda y hazla, ¿qué son las cosas que nos provocan? Porque Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, si vemos la vida a través de los lentes de Jesucristo, entendemos que el corazón de nosotros es malo. Y si eso lo mezclas con que alguien te diga, anda y haz lo que tienes en tu corazón, básicamente te están diciendo, anda y actúa en contra de Dios. Miren lo que Proverbios 25:28 dice. Ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. Persona desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. ¿Qué nos está diciendo? Las murallas en ese entonces servían para defender a la ciudad, para que nadie atacara a la ciudad ni entrara a la ciudad. Y lo que nos está diciendo es que si nosotros no ejercemos autocontrol, todo lo malo va a entrar a nuestras vidas. Vamos a ser esclavos de todas esas cosas, porque nosotros creemos que libertad es hacer lo que se nos venga en gana, pero eso no es libertad. Nosotros creemos que libertad es ir y hacer todo lo que hay en nuestro corazón, pero no acabamos de ver que nuestro corazón es malo y perverso. Nosotros encontramos libertad cuando caminamos con Cristo. Y déjenme volverle a leer el versículo de Juan 8:32, pero comenzando en el 31. Y él dice, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La forma como nosotros podemos ganar libertad en la vida es permaneciendo en la palabra de Cristo, porque cuando permanecemos en la palabra de Cristo, vamos a entender en cada situación de nuestras vidas cuál es la verdad. Y cuando entendemos cuál es la verdad en cada una de las situaciones de nuestras vidas, vamos a ser libres. Así como nosotros, y puse el ejemplo de mi esposa y mío en ese momento, que en ese momento encontramos la verdad y nos hizo libres. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Cristo todos los días, porque haciendo esto es que nosotros vamos a encontrar la verdad en cada una de las encrucijadas en las que nos encontremos, y eso es lo que nos va a hacer a nosotros libres. Ya para cerrar, un versículo bíblico que creo que no necesita ninguna explicación y por eso vamos a cerrar con este versículo bíblico. Y básicamente esto es más hacia las personas que ya tomaron la decisión de seguir a Cristo, que dijeron, sí, yo creo que esa es la verdad de la vida, y están intentando seguir a Cristo. Si hay alguien que está viendo esto, que no cree que esta es la verdad de la vida y tiene preguntas o algo, puede escribir, puede comunicarse con nosotros. Pero esto básicamente es dirigido para esas personas que creen que Cristo es la verdad de la vida. Y es Gálatas 5:1. Cristo nos ha dado para que disfrutemos de libertad. Manténganse pues firmes
y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. No permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Déjenme orar, y este versículo bíblico les queda de tarea a todas las personas. Incluyéndome a mí, por supuesto. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por el día de hoy. Te doy gracias por todo lo que tú haces en mi vida, Señor. Te doy gracias por lo bueno, te doy gracias por lo malo, Señor. Te doy gracias por lo que tengo, te doy gracias por lo que no tengo, Señor. Te doy gracias por todo, Dios mío. Porque sé que mi vida no está en mis manos, Señor, sino en las tuyas. Y porque desde hace muchos años, Señor, yo oro para que en mi vida no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo no sé qué es bien para mí, Señor, pero tú sí sabes. Ayúdanos, Señor, a ver qué son esas cosas que están intentando amarrarnos o esclavizarnos, Dios mío. Y muéstranos la verdad en ese momento para que nosotros seamos libres. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.